Las plantas medicinales a lo largo de la historia han tenido un rol fundamental en el cuidado de la salud de nuestros ancestros, ya que en esos tiempos no existían medicinas ni centros hospitalarios. Es por esta razón los antiguos peruanos como los mochicas, los incas y los pueblos indígenas se vieron en la necesidad de descubrir cómo podían aliviar sus dolencias, teniendo como resultado el empleo de estos tipos de plantas brindadas por la naturaleza, que desde ese entonces su uso se ha transmitido de generación en generación, llegando a nuestros tiempos como recursos indispensables para tratar diversas enfermedades. Hola, ¿qué tal? Reciban mi cordial saludo. Mi nombre es Elmer Sebastián Sánchez Muñoz. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, cursando el segundo ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión presentaré mi video monográfico titulado Las plantas medicinales, preciados obsequios de la naturaleza para el Perú, teniendo como objetivo principal difundir la importancia que han tenido y tienen las plantas medicinales a lo largo de la historia, para así poder contribuir a la conservación y valoración de este legado tan importante que nos dejaron nuestros antepasados. Para ello contaremos con la presencia de 3 entrevistados que a través de sus conocimientos nos brindarán información indispensable para conocer aspectos históricos y medicinales del elemento cultural tratado. En esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar al señor Ever Cruz, quien es conocedor de las plantas medicinales y vendedor y nos brindará sus respuestas para las preguntas planteadas. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. ¿Cuáles eran las plantas medicinales más usadas por nuestros antepasados? Por los antepasados, las plantas más usadas y que debemos usarlas y nunca olvidarlas, por ejemplo, fue el palo santo, las hojas de coca. También hay otras plantas que utilizaron como el San Pedro. También utilizaron lo que es la manayupa, el pato de perro. Y la segunda pregunta, en la antigüedad, ¿de qué forma se consumían las plantas medicinales? Por ejemplo, los incas, como en Lambayeque, como en la cultura mochica, utilizaban el palo santo tanto como medicinal como espiritual. Espiritual para hacer sus rituales y medicinal como para tomar para el dolor de huesos, dolor musculares, descompresión del cuerpo. Y la pregunta 3, ¿actualmente el consumo excesivo de plantas medicinales puede generar contradicciones? Pues la persona puede consumir todo tipo de plantas medicinales, depende del organismo como está. Por ejemplo, hay plantas que curan y plantas que matan. Por ejemplo, cuando hay plantas que tienen un poquito de dulce, hay plantas que son amargas. Por ejemplo, las plantas que tienen un poquito de dulce no pueden consumir las personas que sufren de la presión alta, que sufren del colesterol, ¿entiendes? Y las plantas que estén amargas, para curar el hígado, los riñones, inflamación, la vía urinaria, todo. Está bien, eso ha sido todo. Muchas gracias, señores. En esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar al bachiller y licenciado en arqueología Hilder Cruz Mostacero, quien desde un enfoque histórico nos brindará sus respuestas para conocer algunos aspectos importantes de nuestro elemento cultural tratado. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Saludarte, un saludo fraterno a la distancia, esperando tener una conversación amena y sobre todo para lograr el entendimiento de este gran pasado milenario peruano, ¿no? Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál es el origen histórico que se le da a las plantas medicinales? Estamos hablando de más de 6.000 años, ¿no? Que el hombre andino empezó este proceso de domesticar plantas, y muchas de las plantas obviamente no todas eran comestibles, otras eran industriales, como el algodón, por ejemplo, y otras también medicinales, ¿no? En el amplio sentido, ¿no? Y recordemos pues que el Perú tiene todo un bagaje de plantas medicinales, ¿no? Y que justamente esta medicina tradicional, hasta hoy en día, las poblaciones andinas, ya sea del valle, de la puna, de la parte andina, la siguen utilizando. El hombre andino tenía un conocimiento muy vasto de estas plantas y sobre todo sabía cómo utilizarlas, cuándo utilizarlas y sobre todo las propiedades medicinales de cada una de ellas. Ya hay muchísimas plantas, indudablemente. Bueno, y ahora pasamos a la segunda pregunta, que es ¿cuál fue el uso que se les dio a las plantas medicinales en una de las culturas más representativas de aquí de Lambayeque, ¿no? Que es la cultura mochica? Bueno, como te comentaba, ¿no? Los usos son muy diversos. Las personas en la época prehispánica tenían prácticamente muy similares a las enfermedades que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Y pude ver en las cerámicas dos cosas importantes. Una eran los artistas mochicas muy bien representativos y que graficaban diversas enfermedades prehispánicas. Había la leishmaniasis, había la elefantiasis, había la sífilis, por ejemplo, había la tiroides, ¿no?
y probablemente muchos males que hasta ahora la población peruana la sigue sufriendo. Pero en el otro lado de la vitrina, estaban los curanderos, los que se encargaban justamente de hacer el tratamiento. Una de las curanderas fue la Dama de Cao, reportada en contexto arqueológico. Quizás por interno te lo envío esa imagen, ¿no? de esa sacerdotisa que está inclusive, que tiene un paciente, que lo está, digamos, en este análisis, ¿no? de curanderismo, esta actividad de curanderismo. Entonces los usos eran muy diversos, tan igual como el actual, ¿no? El Perú es milenario, tiene todo un sinnúmero de plantas, y que cada planta sirve para un tema, ¿no? Pasamos a la tercera pregunta, que es ¿cómo contribuyó el uso de las plantas medicinales a la supervivencia de los incas y las antiguas comunidades nativas del Perú? En la actualidad, una de las principales prioridades es la salud de las personas. Es parte de las políticas nacionales, ¿no? Del gobierno a nivel nacional, regional y local. Lo mismo pasaba en las culturas prehispánicas. Tenían un nivel de organización tan marcado, tan estratificado y tan diferenciado. La estructura social es lo mismo. En la época prehispánica, y mucho más que hablar de los mochicas. Yo he podido analizar los mochicas y mira, te cuento algo. Los mochicas tenían una especie de tocado diferenciador entre cada una de las actividades que realizaban. Hablando de los curanderos, las mujeres tenían un tocado que va hasta acá, ¿no? Que empezaba de acá tipo velo y se cubrían totalmente el cuerpo, ¿no? Y siempre estaban en estado de meditación. Los sacerdotes tenían una especie de yautu, ¿no? Acá, y siempre tenían las famosas maracas. Las personas andinas tienen una diversidad del entendimiento de las propiedades y sobre todo la fe que le tienen. Es impresionante. Las personas, por ejemplo, le tienen más fe al matico, por ejemplo, que a la citromicina. Entonces, eso es, digamos, ¿por qué? Hay un conocimiento arraigado, un conocimiento tradicional. Hay un rol fundamental de las personas. Y sobre todo, mira el chavín, para ser más el tema puntual. Los chavín todo era el rol del ceremonial, de la ingesta del cactus San Pedro, por ejemplo, o de la ayahuasca. Entonces el rol, pues, ni qué decir, ¿no? A nivel medicinal, a nivel estructura de poder, porque también las personas que dominaban el curso tenían un poder, ¿no? Porque se diferenciaba del resto. La jerarquización y la diferencia social estaba muy marcada. Como todo peruano, debemos sentirnos orgullosos, porque ese patrimonio heredado de más de miles de años de prehistoria, cualquier país no lo tiene. Hay que sentirse orgullosos de ser peruanos y de nuestro patrimonio. Esto ha sido todo. Espero haya sido de su agrado esta entrevista. Muchas gracias. Buenos días, en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar al señor Fulber Velázquez, quien es conocedor y vendedor de las plantas medicinales acá en el Mercado Modelo. Buen día, señor Fulber. Empecemos con la pregunta 1. ¿Qué plantas medicinales recomienda para hacer frente al COVID-19? La planta quina se macera en aguardiente o conocido como el yonque, se deja macerar una semana y se toma una 2 a 3 copas al día. Y también en introducción de hierbas se está utilizando como el eucalipto, el matico, el tión, todo ese tipo de cosas, y el ajo, todo eso se está haciendo una combinación. Y eso es lo que se está consumiendo, ¿no? Agregándole la hierba luis y muchas cosas calientes. En cuestión de otras hierbas, ya son otras hierbas que también se utilizan para el asma, para el bronquio, que ya uno las recomienda, como hierbas como pues, la guamanripa, la corzonera, la verónica, lo que también son hierbas para el asma, para los bronquios, ¿no? Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las plantas medicinales más compradas por las personas en estos tiempos? En estos tiempos lo que más se compra es una hierba que se llama la patuchaca, que es una hierba que es para la diabetes. Esta es la hierba ahora que se consume más, ¿no? Después hay muchas hierbas que son muy conocidas como la cola de caballo, que esa la toma la persona como un desinflamante. Pero a la gente ahora más sufre de diabetes, colesterol, y a la vez también toman hierbas como que hierbas que son relajantes, porque hay mucha gente que está sufriendo bastante de depresión. Entonces uno recomienda hierbas que son para la depresión. Ya estamos hablando de hierbas como toronjil, pipinera, que uno le receta, ¿no? Que hierbas que sean relajantes, como valeriana, té verde en hierbas, todo eso sí, es un combinado de hierbas que se utilizan, que son para la diabetes, ¿no? Eso es lo que se está consumiendo bastante. La última pregunta es, ¿cuál es el precio de las diferentes plantas medicinales que usted vende, no? Los precios en sí son cómodos, ya depende de la clase de persona, cómo quiere atender al cliente, el precio, pero la hierba varían ahorita, un promedio de 2 soles son su precio de la hierba, ¿no? Precio, si tú compras, por decir, un promedio de unos 10 soles de hierba, esos 10 soles te van a usar como para unos 10 días, para hacer un tratamiento
Bueno, señor Fulber, esto ha sido todo. Muchas gracias por su respuesta. Como conclusiones finales, tenemos que el uso de las plantas medicinales no es algo nuevo, ya que forma parte del gran legado cultural dejado por nuestros ancestros, mediante los usos que se les dieron para lograr combatir diversas enfermedades que iban apareciendo, contribuyendo de gran forma a mantener la salud de diversas poblaciones de diferentes épocas hasta llegar a la actualidad, en donde éstas siguen cumpliendo su rol, ayudando a superar males que afectan constantemente al cuerpo humano. Asimismo, se ha determinado que las plantas medicinales influyen de gran forma en la economía de la población, ya que su precio es súper reducido a comparación de algunos medicamentos, originando que puedan ser adquiridas por todas las familias sin importar su nivel socioeconómico. Y para finalizar, todos estos aspectos de las plantas medicinales nos muestran la necesidad de difundir y promover su consumo, ya que aparte de ser muy beneficiosas para la salud de la población, son una fuente de ingresos para diferentes familias que aún se dedican a la venta de estas. Promover a gobiernos y municipalidades la realización de eventos, ferias o talleres en donde se den a conocer la diversidad de plantas medicinales que existen en el Perú, resaltando los grandes beneficios que conlleva su utilización. Como personas individuales debemos apoyar a los vendedores de plantas medicinales, realizando compras en sus puestos comerciales, ya que son los que más contribuyen a que su uso se mantenga en la actualidad. Y por último, se deben implementar programas culturales referidos a las costumbres y tradiciones que existen en nuestro querido Perú, las cuales promuevan la conservación, valoración y cuidado de todas las manifestaciones culturales. Bueno, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.